padecemos de individualismo y las cosas se hacen siempre con otros. Por más que sean creaciones propias, siempre lo haces con otros y para otros. Y cuando perdés de vista esto, te aislás y te metes en tu propio mundo y no cotejás con el otro. Entonces, de una u otra manera, somos seres sociales. Siempre es importante cotejar con el otro, cotejar con el afuera. Tiene que ver con el famoso punto ciego. El punto ciego que pasa con el auto, vos por más que mires por el espejo retrovisor, hay un punto ciego, hay un punto que no llegas a ver. Con esto pasa exactamente lo mismo. También se denomina punto ciego aquellas cuestiones que vos no llegás a ver. ¿Cuál es tu punto ciego? La resistencia también es algo que siempre de una u otra manera aparece. Sobre todo la resistencia al cambio. Somos seres conservadores. Hay un miedo que es funcional, que realmente sirve, y hay un miedo que es disfuncional. Entonces poder discriminar cuando el miedo es funcional te sirve y cuando no. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, viejo? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Espectacular. Escucha, ¿sabes que el otro día estaba leyendo en Twitter y me crucé con un tweet de un youtuber inglés muy conocido que arranca diciendo que desperdició 7 años de su vida. Que podemos discutir el tema de desperdiciar el tiempo, no sé qué tanto hay de desperdiciar el tiempo, pero cuestión que él dice que estuvo 7 años para abrir su canal. Estuvo 7 años de sí, pero no, pero sí, pero no, como para decidirse a abrir su canal, que hoy en día es muy exitoso. Entonces, él en todo ese proceso empieza a preguntarse por qué se tomó todo ese tiempo y en muchos momentos llegó a pensar, por ejemplo, que él era perfeccionista. Por eso no lo abría, porque quería alcanzar determinados estándares de calidad y eso como que lo frenaba. Pero termina diciendo que no era eso. No era ni perfeccionista ni nada, porque dice, él estaba estudiando en ese momento y él era perfeccionista también con sus estudios, pero eso no le impedía avanzar en la carrera, es decir, estudiar, rendir, aprobar. Entonces dice, termina diciendo que no era el perfeccionismo lo que le impedía avanzar, que lo que era miedo. Tenía miedo al fracaso. Y él lo describe como esa vocecita que le decía que le decía que no era para él, que le decía que no iba a funcionar, que le ponía trabas. Lo mismo me encontré en el libro este que comenté el último podcast, El algoritmo de la felicidad, que el autor dice algo muy parecido, que es que mucho tiempo él estuvo convencido que él era perfeccionista y lo que en realidad tenía era miedo a fracasar. Eso es lo que plantean ellos. Bueno, una cosa no quita la otra. A mí me parece que hay una cuota aparte de perfeccionismo y procrastinar por perfeccionista y otra cuota aparte de miedo. El miedo siempre está presente, el miedo. Nos demos cuenta o no, en mayor o menor medida, el miedo siempre está presente y el miedo nos bloquea, el miedo hace que no decidamos o decidamos algo y que nos cueste llevarlo a la acción. Y también hay otra cosa, aparte del perfeccionismo y el miedo, que tiene que ver, vos decías estas dos situaciones, que eso mismo, perfeccionismo o miedo, no le impedía avanzar en la carrera, pero sí estuvo 7 años para hacer algo que quería hacer. Y más allá de estas dos características, de estas dos cuestiones, hay algo que en eso que quería hacer del tweet no había nada desde la afuera que lo ayudara a ordenarse, que le pusiera un límite. En la facultad, bueno, hay algo que te encuadra, que te enmarca, que tenés que dar los exámenes, entonces ahí no te queda otra, más allá del miedo que seas perfeccionista, tenés una fecha que te lleva a una disciplina, te lleva a tener que cumplir con esas pautas. Entonces, es más difícil superar el miedo y superar el perfeccionismo y dejar de procrastinar cuando algo no te marca una fecha para hacerlo, ¿sí? Yo me encuentro mucho desde mi laburo
de acompañar al otro en emprendimientos personales que desde la fuera nada le marca, no hay jefes, no hay legalidad. Entonces ahí pautamos un tiempo donde, bueno, yo trabajo motivando, trabajo desbloqueando miedos, trabajándolos y bueno, poniendo tiempos, ¿no? Entonces vos decís que no es, digamos, a la situación del miedo se le suma el no tener algo como un camino pautado y determinado, ciertas Un marco. cuestiones que cumplir un marco. Sí, hay un marco que te encuadra algo que tenés que cumplir, tiempos, horarios, eso ayuda. La disciplina es más difícil cuando no hay nada desde la afuera que te marque momentos como para entregar algo, llevar a la acción algo con lo que estás pensando. ¿Y cómo se puede crearse uno mismo un marco para seguir cierto camino? Está buena tu pregunta. En realidad está bueno ver de qué manera manejarse, autoadministrarse, pero también yo creo que padecemos de, a ver lo que voy a decir, un humismo. En realidad, digamos, padecemos de individualismo y las cosas se hacen siempre con otros. Por más que sean creaciones propias, siempre lo haces con otros y para otros. Y cuando perdés de vista esto, te aislás y te metes en tu propio mundo y no cotejás con el otro. Entonces, de una u otra manera, somos seres sociales. Siempre es importante cotejar con el otro, cotejar con el afuera. Si no, nos perdemos en ese laberinto de individualismo que nos lleva a aislarnos, que nos lleva a perder contacto con esa realidad que queremos llevar adelante. Entonces ese marco, esa guía, serían otras personas. O sea, Y sí, siempre viene bien cotejar, chequear con el otro lo que te va pasando, lo que vas pensando, ya sea con un amigo, con un padre, con una madre, con un terapeuta, con un coach, con un mentor, pero sin ir, sin llegar a ir a un terapeuta, mentor, coach, siempre con algún amigo, algo que te baje a tierra y que te haga dar cuenta que hay algo más de lo que vos pensás, hay algo más de los tiempos que vos te estás manejando y algo que te rescate, porque, bueno, 7 años, eh, bueno, alguien que le diga, bueno, flaco, metele para adelante, probá, aunque te salga mal, para aprender necesitas hacerlo, porque si no es pura teoría y padecemos de ser teóricos, seres demasiado pensantes y muchas veces el pensamiento no se lleva a la acción y ahí hay un problema. y aparte muchas veces lo que pasa también, como mismo lo dice este flaco, que le pasó a él, que uno cuando está solo también pierde de vista un poco cuál es el problema. Hace un mal diagnóstico porque por ahí él dice que en su cabeza él pensaba que o no era para él o que él no valía para eso y en realidad el problema era otro, eran otras las cuestiones. Uno, muchas veces el cerebro, eh, una de las especialidades del cerebro es crear excusas para tapar ciertos miedos o cuestiones. Sí. Hay algo ahí que tiene que ver con el famoso punto ciego. El punto ciego que pasa con el auto, vos por más que mires por el espejo retrovisor, hay un punto ciego, hay un punto que no llegas a ver. Y bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. También se denomina punto ciego aquellas cuestiones que vos no llegás a ver. Entonces, ¿cuál es tu punto ciego? Entonces, el punto ciego en este muchacho, en este tipo, era que tenía miedo, que lo descubrió después. Pero alguien de afuera podía haberlo visto antes y haberle dicho, che, vos, la verdad lo que te pasa, estás cagado en las patas. Así que metele adelante, trabajemos el miedo, vos estás con miedo y bueno, eso es lo único que te detiene. Y también en cuanto al miedo, hay un flaco, bueno, un flaco, un autor de Steven Pressfield que, A lo mejor era gordo. pues sí, no tengo idea, no, lo leí, no lo vi, que en su libro, La Guerra del Arte, él, bueno, habla de algo que él llama resistencia. Él lo llama resistencia a eso que a uno lo impide hacer
eso que quiere hacer. Por ejemplo, este flaco que quería abrirse su canal de YouTube y había algo que no se lo permitía, que era su cabeza, y él lo llama resistencia, que es básicamente miedo. Em, y él dice que, bueno, esta resistencia, este miedo, es eso que vive que está en el medio de la vida que vivimos y la vida que dejamos de vivir por ese miedo que tenemos, que nos impide. La resistencia también es algo que siempre de una u otra manera aparece. Sobre todo la resistencia al cambio. Somos seres eminentemente conservadores. Solemos conservar lo que tenemos, solemos aferrarnos y agarrarnos de lo que sabemos desde nuestra experiencia, y siempre lo nuevo, lo novedoso que nos lleva al cambio, nos lleva a transitar cosas que por ahí no transitamos, genera resistencia. Entonces, siempre tendemos y la mente nos lleva a quedarnos en lo conocido, y ahí hay algo que resiste y que no nos deja avanzar fluidamente hacia lo nuevo. Hay gente que tiene, bueno, más miedo que otros a lo nuevo, pero resiste, sí. Y bueno, hay un combo también, porque el miedo y la duda que genera avanzar sobre lo no conocido genera resistencia. Todo cambio genera resistencia en un momento u otro, con mayor o con menos fuerza, pero es un obstáculo a trascender. Bueno, y lo que dice él es que esta resistencia, este miedo, se presenta como más fuerte y sobre todo en el medio de situaciones a las que realmente queremos o deseamos. A nuestros deseos más fuertes aparece una resistencia más fuerte. Entonces me aparece una pregunta, y es si el miedo o la resistencia se puede usar de alguna manera como brújula. El miedo, la resistencia como brújula. Digamos, si esta resistencia aparece más fuerte entre más queremos alcanzar algo, un objetivo, un deseo, lo que fuera, entonces de alguna manera podemos guiarnos por ese miedo que sentimos. Sí, el miedo tiene como dos vertientes. El miedo. Hay un dicho que dice que el miedo no es onzo. El miedo tiene una función. El miedo nos alerta ante el peligro. El miedo es el que nos avisa si estamos, no sé, en una selva y aparece un león. Si no aparece el miedo, nos quedamos ahí cagándonos de risa delante del león, y el león nos mata. Entonces, el miedo hasta ahí cumple una función. Cuando excede esa función... El problema es que hoy en día ya no nos enfrentamos a leones. No, pero nos podemos enfrentar a otro tipo de peligros. Nos podemos enfrentar a, qué sé yo, querer tirarnos de una roca muy alta a un lago. Hay muchas situaciones en las que nos exponemos a peligros. A querer ir más de lo que nos da el cuerpo en algún deporte, en alguna situación, y ahí nos lesionamos, nos lastimamos. Los accidentes, cruzar en luz roja, digamos, te lleva a un peligro. Si el miedo, digamos, a que choques no aparece ahí, te mandás en luz roja y te estrolás. Entonces siempre nos podemos exponer a peligros. Entonces el miedo siempre tiene una función. Es cierto que no vivimos en la selva, pero en algún punto en nuestra cultura también vivimos en la ley de la selva. La ley de la selva existe y hay que preservarse y cuidarse de peligros, de que te estafen, de que te roben, de que te hagan daño. Entonces, digamos, ahí hay algo que lo que te preserva el miedo, te da una señal. Y cuando es excesivo, bueno, ahí sí podemos tener un problema, porque eso nos limita, nos bloquea y nos impide que avancemos sobre lo que queremos. Y también es cierto que lo más deseado muchas veces es lo más temido. Lo más deseado es lo más temido. A veces pasa, digamos, con los chicos, con las chicas. Un chico, para avanzar con una chica, le resulta más difícil la que más le gusta, porque no se anima, le da miedo. Y en cambio, cuando va a un baile y cuando se acerca a cualquier chica que no le interesa, bueno, no le importa. Entonces avanza. Sobre lo que no te importa demasiado puedes avanzar sin miedo. Pero lo más deseado es lo que
más te hace, digamos, cosa en la panza y titubeás y hablas pavadas y haces boludeces porque te pones nervioso, porque te da miedo. Entonces lo más deseado es lo más temido. Y cuando hay un objetivo muy deseado, eso es muy potente porque el deseo es muy fuerte, pero a la vez también te genera miedo, te lo voy a decir en francés, te genera cagazo. Ok, entonces hay una diferencia entre un miedo que sirve, que te ayuda a no matarte, y un miedo que te frena a avanzar de alguna manera. Se puede marcar una diferencia entre esos dos. Totalmente. Hay un miedo que es funcional, que realmente sirve, y hay un miedo que es disfuncional. Entonces poder discriminar cuando el miedo es funcional te sirve y cuando no. ¿Y qué haces con ese miedo disfuncional? ¿Cómo lo podés controlar de alguna manera? Bueno, no sé si se trata de controlar, porque no sería justamente controlarlo, sino, bueno, cómo gestionarlo. En realidad, en primero, visibilizar el miedo, porque el primer punto es tomar conciencia de que es miedo, porque por ahí si se piensan que son otras cosas, a este chango le llevó 7 años o un buen tiempo darse cuenta que era miedo. Si se hubiera dado cuenta antes que era miedo, hubiera tenido la posibilidad de gestionarlo. El primer punto es tomar conciencia. Y bueno, no, lo que me pasa acá es que tengo miedo, esto me da miedo. ¿Cómo hago? Es la pregunta. Es visibilizar al enemigo. Cuando el enemigo no lo ves, es más difícil contrarrestarlo. Y después, bueno, hay formas de trabajar el miedo. Se contrarresta con confianza. A veces la autoestima baja, el haber tenido internalizada la crítica de que vos las cosas las haces mal, vos no servís para nada. Hay muchas veces que se crean, se conforman creencias inconscientes respecto de que en la historia alguien no te dio suficiente confianza. Y si no te dieron confianza, vos después no vas a tener confianza. La falta de confianza es inseguridad y miedo. Entonces, bueno, fortalecer la confianza y la autoestima es un camino posible. Y distinguiendo estos dos miedos, eh, ¿se puede usar este miedo disfuncional como una especie, vuelvo a lo anterior, como una especie de brújula? Es decir, cuando vos por ahí no tenés claro algunas cosas para dónde ir, qué hacer, vos decís, bueno, si vos detectás que esto te da miedo y detectás que vos querés ir por ahí, decís, bueno. A veces no hay una fórmula. A veces es seguir en eso hasta poder superar esa valla, ese obstáculo, pero a veces también viene bien cuando algo no fluye, cuando algo se dificulta y hay cosas que interfieren y no sabes bien qué es. A veces también es bueno dejarlo en stand-by, dejar de pensar eso por un tiempo y no estar todo el tiempo pensando en eso y dedicarte a otra cosa. Distraerte de eso un rato puede ser un mes, meses, semanas, hasta años, porque por ese lado no se traba, cuando se traba la cosa, no, a veces se traba el proceso elaborativo y para elaborarlo a veces hay que olvidarse, sacarle tensión, sacarle presión y déjalo que eso siga trabajando por otro lado. Y después vuelve a aparecer. Si tuvo suficiente fuerza, eso va a volver, va a emerger. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, este flaco dice que estuvo 7 años. Bueno, hay una diferencia entre si estuvo 7 años pasándola mal porque no avanzaba, o si alguno de esos años él medio que se olvidó, se dedicó a hacer otras cosas y después es como guardarlo en un cajón por un tiempo y después volver a sacarlo. Porque él lo plantea todo ese tiempo como tiempo desperdiciado. Pero, ¿qué te parece? ¿Se desperdicia el tiempo? No, en realidad muchas veces se necesita, él necesitó esos 7 años para que saliera a flote ese proyecto. Los tiempos de cada uno son personales y en realidad para no perder el tiempo, es importante no sentir que estás perdiendo el tiempo. Y también es importante
no pasarla mal durante ese tiempo. En algún punto, si la pasaste mal durante ese tiempo, podríamos pensar que no lo aprovechaste de la mejor manera. Porque es como decir, hasta que no saque ese canal de YouTube, no voy a ser feliz. Y me parece que la ecuación pasa por otro lado. Hasta que logre ese objetivo, voy a ser feliz, no voy a depender de ese objetivo para ser feliz. Porque si no, estás postergando 7 años de pasarla bien y de ser feliz. Y de lo que se trata es que vos consigas durante ese tiempo pasarla bien y ser feliz. Y si vos le das continuidad a pasarla bien y a ser feliz, cualquier objetivo que cumplas te dará en todo caso mayor felicidad. Pero si vos no sos feliz en la transición, en el proceso, difícilmente seas feliz cuando logres eso. Esto pasa mucho también. Yo veo acompañando como mentora a emprendedores, empresarios, donde trabajamos justamente eso. Hay muchos logros, hay muchos éxitos económicos, de negocios, pero nunca el lograr eso, siempre se cree que logrando eso se va a encontrar, pero después aparece nuevamente la insatisfacción. Y entonces se busca otra cosa, y siempre es otra cosa. Entonces no es otra cosa, en realidad no está afuera, está dentro. La felicidad es simple. Nosotros somos complicados. La felicidad está en levantarte cada día contento con lo que haces y disfrutar lo que haces y disfrutar el proceso. En realidad se trata de eso. Un partido de fútbol, obviamente que todos queremos ganar haciendo deportes, pero si solamente la vas a pasar bien ganando, te vas a perder de disfrutar el juego. Y de lo que se trata es no quedar fuera de juego, sino jugar y disfrutar jugar. Y bueno, si perdiste, ya jugarás otro partido, pero pasala bien jugando. Sí, en eso me entrenó el trébol de chiquito. Perder partido de fútbol. Bueno, te sirvió jugar en un equipo que no ganaba, que perdía. Te sirvió muchísimo porque de ahí te quedó un grupo de amigos tus amigos fueron ahí compartiendo desde chiquitos jugando al fútbol, y a partir del fútbol fuimos a campamentos y fuimos a viajes y se armó algo espectacular. Entonces, si vos te quedás pensando solamente que perdías, en realidad ganaste más que lo que perdiste. Había un compañerito tuyo que la pasaba, creo que era el mejor. Jugaba muy bien, era muy habilidoso, nunca se integró al grupo afectivamente y la pasaba muy mal el pibe, la pasaba muy mal. Y perdíamos todos los partidos. Y bueno, perdían todos los partidos, pero bueno, él sí, pero el resto... no ganó otra cosa él. No ganó otra cosa. Y todos ustedes ganaron un montón de cosas. Entonces, es como mirar la película completa, ¿no? Porque uno muchas veces por ahí en el momento, uno solo piensa en el momento y por ahí sí siente que por ahí está perdiendo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando pasa esa situación, normalmente cuando uno mira para atrás siempre se caga de risa. Sí, pero... Uno siempre mira para atrás y ve esas situaciones como parte de... Para llegar a cierto punto tuviste que pasar por... Está bien, pero no es cuestión de pensar en el momento. En el momento que estás haciendo, justamente no se trata de pensar. En el momento que estás jugando al fútbol, no tenés que pensar, tenés que jugar. En el momento, cuando vos pensás todo en el futuro y pensás en el campeonato y pensás en las semifinales y estás en el partido pensando que si pierden no pasan las siguientes instancias, entonces perdés fluidez en el juego. Y cuando estás en un proyecto pensando, estoy atrasado, estoy... No, sobrepensar la situación... A lo que yo me refiero no es pensar de esa manera, sino que teniendo en cuenta que la película completa... Sí, a ver... Que, digamos, si no te pasa nada, vas a vivir más. Sí. Cada momento es una parte de la película. Sí, exactamente. Y sabiendo que después la película es, vos no pensás, o sea, no es todo el tiempo estar pensando en la película completa, sino que sabiendo que
vos no estás viendo toda la película, que vos Sí. solo estás viendo una Sí. partecita, teniendo eso en mente, poder estar en ese momento. Sí, ese momento es ese momento. Y aparte, dijiste algo, si vamos a vivir, todos pensamos que vamos a vivir, pero si hacemos todo, si todo, o sea, está bueno poder planificar, todo en su justa medida. Está bueno poder planificar, poder pensar. Yo no digo que no, es importante. Pero si en función de planificar y pensar en el futuro, vos te perdés de vivir el presente, vos no sabés si vas a llegar a acá 5 años. Entonces haces todo, yo cuando logre tal cosa y cuando me reciba, entonces voy a empezar, ahí voy a poder descansar, voy a poder disfrutar. Cuando logre tal negocio y si vos te rompiste el culo mal, la pasaste mal, nada te garantiza que llegues a ese momento porque te podés cagar muriendo antes. Y aparte, si vos te acostumbraste por 5 años a pasarla mal y a sufrir por lo que estabas haciendo, cuando logres eso en 5 años vas a estar muy acostumbrado a pasarla mal. Te va a costar pasarla bien. Y entonces otra vez va a aparecer, bueno, ahora ya logré esto, pero ahora voy a hacer el posgrado para aplicar en ese laburo y que la voy a romper. Y entonces vas a postergar por 2, por 3 años más. Y habituarse a pasarla mal es un problema. Es un problema porque no le encontrás, la, la cuestión de pasarla bien. Voy a volver con lo de la película. A lo que me refiero con la película es no que vayas a vivir mucho o no, es que justamente no lo sabes. No lo Vos lo sabes. único que estás viendo es este pedazo de película, que son todos tus años de vida. Sí, Vos, de acá para allá, no sabes cuánto hay y no sabes qué pasa. no. Porque por ahí tenés 2 minutos más de película o tenés 3 horas más de película. No lo sabes. Entonces, eso a mí me ayuda a relativizar todo lo anterior. Es decir, yo no sé qué pasa después. Entonces yo esto no sé qué es. Yo no sé si es bueno o malo. Sí, Por ahí, esto que a mí me parece malo hoy, sí. si la película dura 30 minutos más, termina pasando que todo esto Pero termina dándose vuelta. exactamente. Pero yo no sé cuánto me queda de Bueno, película. exactamente. Vos decías que cuando ese momento pasa, después, viéndolo para atrás, lo relativizás y decís qué boludez, qué huevada, yo tanto Eso pasa siempre. la pasé tan mal y resulta anecdótico. Entonces, justamente se trata de... Porque también lo malo que nos puede estar pasando es relativo. Es relativo porque es la película que nos hacemos en ese momento. En realidad, todo es una película. Nos estamos haciendo una película con lo que nos sucede. Entonces, estamos atravesando algo, eh, no sé, estamos unos días desganados y nos parece que es lo peor que nos puede estar pasando. Y en realidad eso es lo que nos pasa. Y nosotros le ponemos el título de esa película, La vida es una mierda. Y la vida no es una mierda. O sea, si nosotros le ponemos el título de la vida es una mierda, vamos a estar creyéndonos que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, si le ponemos otro título, si no nos creemos esa película y decimos, bueno, toca esto, en estos momentos seguramente estoy elaborando algo copado, seguramente estoy madurando algo, o lo que me pasa ahora, bueno, suponete que un día te pasa un domingo que en lugar de aprovecharlo para hacer un buen programa, tenés ganas de hacer nada y te quedás haciendo nada. Haciendo ese nada podés... Hay gente que la pasa mal porque dice, con este día yo estoy acá encerrado, encerrada, y pudiendo hacer un montón de cosas, estoy perdiendo el tiempo. Y bueno, en realidad, digamos, es una decisión perder el tiempo, porque decir, bueno, no, me quedo acá, no tengo ganas, respetás tus no ganas y te quedás durmiendo, te quedás en pijama todo el día o te quedás mirando una película, Netflix, lo que fuera. Ahora, eso no es un problema. Ahora, si te pasás 10 fines de semana así, en la cama, sin sacarte el pijama, bueno, ahí
podés estar atravesando una depresión o lo que sea y es cuestión de abordarla, pero si no, no. Y hay gente que la pasa mal por un día que está al pedo. Y estar al pedo a veces está buenísimo, porque podés disfrutar estar al pedo y lo que te parece que es estar al pedo a veces no lo es. Porque mientras vos no pensás en un montón de cosas, tu sistema operativo a nivel inconsciente vas elaborando cosas que no lo elaborás desde el pensamiento consciente. Confía, confía en eso, que aunque no te parezca que esté pasando algo, pasan cosas todo el tiempo. Bueno, es básicamente como el cuento del flaco que está preparándose para una carrera de caballos y el caballo lo tira y se parte un brazo. Y nada, van todos y le dicen al padre, che, qué cagada, qué mala suerte, no va a poder correr la semana que viene, qué sé yo. Y el viejo que dice, solo el tiempo lo dirá. Veremos, vamos a ver si es malo o bueno. Resulta que al poco tiempo entran en guerra y mandan a todos los pibes a la guerra. Salvo a este flaco que tenía un brazo roto. Y dice, qué buena suerte, tu hijo no fue a la guerra por esto, qué sé yo. Veremos. Y después invaden el pueblo y los hacen cagar fuego a todos. Y si hubiera ido a la guerra, se hubiera... Entonces es como... Es así. Yo que padezco de optimismo crónico, me acordé escuchándote con este cuento, que de adolescente, cuando iba al colegio secundario, me levantaba a la mañana temprano y por ahí me perdía un colectivo, iba a la parada de colectivo y me perdía un colectivo. Y entonces, claro, era una contrariedad, pero al mismo tiempo me decía, digo, bueno, si me perdí este colectivo, a lo mejor este colectivo choca y, y zafé de chocar. Así que convertía eso, digamos, supuestamente malo en algo bueno. Al menos era algo que me tranquilizaba. Nunca lo llegué a chequear, ¿no? De que me salvé. Pero bueno, ese mecanismo me funcionaba. En lugar de pasarla excesivamente mal, dije, bueno, me perdí el colectivo, pero a lo mejor está bueno. Por ahí tuve suerte. Bueno, entonces si te parece cerramos con eso, con que todo es relativo al final. Todo es relativo, todo es relativo, todo depende la película que nos hagamos y el juego que estemos haciendo. Y si no la estamos pasando bien, es tiempo de cambiar de juego.